no voy con medias tintas. Este país necesita empresarios comprometidos. Entonces tú tienes que estar sentada en la misma mesa de tus vendedores. No hay mayor crecimiento que una empresa organizada. O por el crecimiento que hay en esa zona, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Primero que nos llamen, Cristian, Buenísimo. para hacer consocio y compartir. Hoy vamos a tener un podcast y vamos a aprender sobre el liderazgo empresarial con una mujer que ha creado esta experiencia de vida a lo largo del mundo empresarial. Ha sido vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias aquí en Arequipa. Ha formado parte de la Cámara de Comercio de Arequipa también, ha creado ferias, está involucrada en el sector inmobiliario y pues hoy la tenemos con nosotros para aprender del sector inmobiliario y sobre todo el liderazgo. ¿Cómo estás, mi amiga Nitza Huaco? Muy buenos días. Hola, Cristian, aquí muy feliz. Primero ya teníamos que hacer el podcast, ya muchos años que nos conocemos. Y sí, pues desde el tema inmobiliario en Arequipa tengo más de 10 años. Creé la empresa en el año 2015, luego de una gran anécdota de salir del sector público. Y esto me hizo comprender un poco el mecanismo de los desarrolladores inmobiliarios que tenemos en Arequipa. Entonces ahí el concepto de liderazgo empresarial, y más en un sector netamente masculino, para una mujer ha sido un gran reto durante este tiempo. Y hablando de retos, ¿cuáles han sido esos retos, Nitza, y desafíos que has asumido como mujer empresaria en el Perú? Mira, te cuento una anécdota. En el año 2017, cuando comencé y me incorporé a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la primera reunión del sector inmobiliario, todos eran varones en una mesa. Yo era la única dama. Y todos comenzaban a hablar sobre que estaban desarrollándose los primeros moles en Arequipa, la construcción del mall de Porongoche. Y en ese sector, pues una novata, cachorrita, recién empezando en el sector empresarial, teníamos que ponernos los pantalones y ir a la obra. Gracias a Dios tuve muy buenos líderes ahí dentro de la Cámara que me ayudaron y me llevaron y comencé a conocer el sector inmobiliario. Hoy en día te puedo decir que hemos cerrado muchos negocios como empresaria. La venta de inclusive espacios de terreno para los mismos moles los hemos desarrollado. He hecho proyectos urbanos también, tanto en horizontal como en vertical. Y esa experiencia me ha dado que el sector inmobiliario no solo es un nicho de varones, al contrario, yo siempre soy, y gracias por la presentación de la vicepresidencia de AMEP, las mujeres en equilibrio con los varones avanzamos más rápido. Y ese ha sido uno de mis mayores desafíos, encontrar mi nicho de mercado interno en un sector netamente masculino. Buenísimo. ¿Cuántos años tiene tu empresa? Más de 10 10 años acá en Arequipa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, liderar una empresa inmobiliaria conlleva sus retos y desafíos. Pero cuéntanos, en el sector inmobiliario, ¿qué necesidad de mercado tuviste para aperturar tu empresa inmobiliaria? En ese momento, te hablo en el año 2015, cuando salgo del sector de salud, que tenía más de 15 años trabajando también ahí, tuve cargos de administradora, de hospitales. El tema de salud era mi principal base desde los 18 años. Yo he sido mamá soltera muy joven. Mi hija ya tiene 26. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años? A los 18. Buenísimo. Di a luz a los 18 años, obviamente mamá soltera, tenía que hacerme responsable 100% de mi hija. Y gracias a Dios encontré un trabajo que en ese momento era un trabajo sólido, ¿no? que una paga mensual. En el año 2015, por situaciones de cambio de gobierno y demás, salgo de salud y entro al lado empresarial. Algo totalmente diferente. El lado empresarial, el lado conectarte primero con tu esencia de vendedora. Yo no había nunca ni vendido ni un caramelo. Conectarte con tu esencia lo primerito que hice fue tomar unas clases, que en ese momento estaba el método Harvard de moda, recién salía en Lima, y que una tía tenía una inmobiliaria en Lima, pequeña, pero de nichos de mercado de sector AB, era Miraflores, San Isidro. Me fui unos meses a Lima con ella, con Narda, y Juan Carlos Seguren, ellos fueron los que primero iniciamos este proyecto, y Narda me dice, oye, vamos a Arequipa y pon tu inmobiliaria en Arequipa. Media dubitativa, hice el curso de negociaciones de Harvard y me abrió la mente. Dije, este es mi negocio, me encanta vender. Vine,
constituimos la empresa. Nuestra primera oficina fue en un edificio que en ese momento no habían estos hermosos edificios como estás tú hoy día. Eran negocios chiquititos, de 60 metros cuadrados, ampliamos a 2 y comenzamos a contratar vendedores. No había esta gran esencia de las empresas que tenían hartos brokers, hartos gestores inmobiliarios. No, en ese momento los corredores inmobiliarios de antaño eran contaditos con la mano, no pasaban de 10, y mi incidencia en el negocio fue comenzar a expandir. Y me fue muy bien. 2017, 2018 hice mi primer proyecto de desarrollo urbano, lo hice en Socabaya. Hicimos casas, hicimos la habilitación urbana, desagüe, agua, luz, pistas y veredas, y comenzamos a construir algunas casas modelo tipo. Ese fue uno de mis mayores desafíos. ¿Por qué? Lamentablemente desde el año 2017, tú bien lo sabes, en Arequipa tenemos un problemón con el tema del plan de desarrollo metropolitano. Judicializado, retrocedido, no hay los cambios de uso, etc. Entonces, comenzar a trabajar en un nicho diferente, en un distrito emergente, porque José Luis Bustamante no es un distrito que trabaja en altura, fue un reto. Las licencias, la factibilidad de agua, la incidencia en los corredores que teníamos que hacer de pistas y veredas, Cristian, fue un reto bien importante. El proyecto estaba destinado a que lo culmináramos en 1 año y más o menos 4 meses. Nos tomó casi 1 año y 7 meses terminar el proyecto al 100%. Cuando terminamos, 2018, comenzamos a trabajar proyectos de lotes de casa campo, el apogeo y el boom de La Joya. Hicimos un consorcio con un propietario que tenía más de 15 hectáreas, comenzamos a lotizar. Y ahí el otro gran desafío era el tema de agua, porque si bien La Joya es un hermoso espacio para crecer, no tienes agua ni desagüe. Entonces ahí aprendí el otro lado del negocio, que era cómo conceptualizar los negocios estratégicamente para cada nicho de mercado. Salté del A, porque yo solo vendía proyecciones grandes, salté del A a sector CD, a vender lotes de más o menos unos 70,000 soles, el lote de unos 500 metros cuadrados, y que teníamos que ponerle pues su geomembrana, que teníamos que darle luz y también, los biodigestores para tema de desagüe. Entonces, en esas fases uno va aprendiendo. Y ahí evolucioné como empresaria y como mujer. Porque en esa evolución estudié coaching. Y tu capacidad de comunicación, pues uno dice, sí, somos vendedores, puedes tenerlo en la sangre, pero lo piensas, pero a veces no sabes decirlo. Entonces estaba netamente de moda recién el coaching. Vino una empresa importante a través de la universidad y de verdad me capturó. Hice todos los coaching habido y por haber que existen en el planeta. El de habilidades blandas, el del SED, el neurolingüístico, el PNL, que tú eres un especialista en eso. Y eso me abrió la mente un montón. Y creo que ese fue mi cambio de vida, ¿no? Más o menos en el año 2018-19, que nos fue muy bien en la empresa, y llegamos a tener índices de más de 40 personas vendiendo, 2 abogados, muy bien, y vino la pandemia. La pandemia sí fue un reto total. Salíamos de un 2019 mega exitoso. Cerramos ventas, cerramos proyecto de La Joya, estábamos comprando 5 hectáreas más para ampliar otro espacio de lotes, y yo me fui, mi familia vive en Estados Unidos. Me fui a pasar Navidad con ellos, regresé y yo ya veía gente que caminaba con barbijo, pero tú jamás lo piensas. Bueno, eso no va a pasar en Perú. En el avión vine media constipada. Llegué acá y en febrero yo tenía que firmar ya el contrato de compra y venta y de consorcio para el lote. Y mi abogado me dice, señora, detengámonos hasta marzo. ¿Ya? Le digo, ¿por qué? Porque ahí va a haber un tema especial, me dijo, del pago del impuesto. Recién las empresas están terminando de gestionar el año anterior. Ya a nosotros nos ha ido muy bien en el 2019. Teníamos 3 empresas en ese momento activas, una legal, otra de marketing y publicidad y la inmobiliaria. Entonces me dijo, esperemos a marzo. Gracias a Dios. Esperamos a marzo. Llegó la primera semana de marzo, obviamente el propietario Nitza cuando firmamos, y sale nuestro presidente a decir todos a la casa. Todo
el colchón que trabajé el 2019 me ayudó a pagar sueldos de casi un año, porque nadie quería comprar ni un lote, a pagar temas internos de oficina, porque alquilábamos espacios físicos, teníamos contratación de personal que obviamente trabajado contigo, trabaja, no puedes despedirlos. Entonces fue un tema bien difícil en el 2020, muy, muy difícil. Y migramos en eso de, oye, tenemos la base de datos, ¿qué hacemos? Ya, fumiguemos los departamentos que hemos vendido, ya. Compré todo un kit de fumigación y después el amonio cuaternario valía 2 soles, creo. Vendimos el kit de fumigación, ya no era negocio, y migré al lado agroindustrial. En este tema de que las exportaciones no salían, comencé a trabajar de ir y comprar en Majes, en Pedregal, en Aplao, y traer al Avelino Cáceres camiones de fruta, palta y demás, y dejar. Y ese fue mi negocio casi en pandemia, con un grupo más reducido de la empresa, y salimos adelante. Ya en el 21 nuevamente nos volvimos a posicionar. No he desarrollado un proyecto como en el 2019, sino me he enfocado hasta ahora en vender terrenos de gran metraje, que es un negocio redondo también. Vendes 2 al año y estás súper tranquilo. Tenemos un equipo que nos afianza en Lima, conseguimos clientes en Lima y hago búsquedas acá y en el sur. Entonces eso ha ayudado porque también entré a trabajar en la parte académica. Me contrataron para la corporación USIL, soy su directora regional en Arequipa. Entonces la parte académica sí me necesito un poco más enfocada y obviamente tus negocios ya lo tiene otra persona, lo maneja. Estás mirando siempre con el reojo, pero la parte académica me tiene súper enfocada. Ya voy con USIL hace más de 3 años y pico, casi 4. Desde el 2021 trabajo con ellos, pero ya fijo más de 3 y medio, 4. Y eso me ha ayudado a que también me desarrolle en otros sectores. 10 años en la Cámara, 7 de presidente del Comité de Inmobiliarias, del Subcomité de Inmobiliarias, 3 de directora, hacen pues que ya te vayas haciendo un poco conocida en Arequipa. ¿Cuál es el propósito, Nitza, de todo lo que tú haces desde que arrancaste en el sector inmobiliario, o desde que tuviste ese despertar de hacer empresa, de repente independizarte, de hacer cosas novedosas, innovadoras? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes? Cada vez que tú le entregas la llave o su constancia de su compriventa, su minuta o su partida registrada en una persona, no tiene precio la felicidad. Y tú lo debes saber. No tiene precio. Yo me acuerdo clarito que cuando mi primer departamento, que lo vendí en el distrito de Caima, un departamento de $85,000, pero era muy bonito en su momento y el precio del dólar estaba altísimo. Me acuerdo clarito que la señora en la notaría estaba nerviosa. Y siempre creo que tu capacidad de darle lo mejor y el servicio a alguien, creo que es mi carta y mi sello. A mí me gusta involucrarme. Es por eso que ahora estoy tan involucrada, es cierto. Me gusta involucrarme, me gusta el servicio. Entonces nunca me voy a olvidar que en el momento que iba a firmar me mira, mi primera venta, me mira y me dice: ¿está segura, señorita? Es un buen departamento, ¿no? Por supuesto, le digo. Y si no le gusta, mañana se lo vendo. No se preocupe, firme y llévese su departamento. Hasta el día de hoy me pasa clientes, me llama. Entonces, esa satisfacción de darle la vivienda a alguien, la calidad de vida, acompañarlo en el proceso, explicarle al detalle hasta con manzanitas cómo funciona, no tiene precio en el servicio por el tema inmobiliario. Por el tema de Nitza Huaco, creo que ya cumplí como mamá. Mi hija ya es profesional, obviamente seguirá su camino, hará su carrera profesional. No tengo esposo, no me casé, tuve un novio, y creo que mi propósito viene por servir y por ayudar, por jalar a la gente a que todos vayamos en una misma dirección. Este país necesita empresarios comprometidos. Un empresario que no hable de política, discúlpame, pero no sé dónde está. Tú tienes que estar enterado dónde vas, dónde estás, qué hacen, qué piensan tus gobernantes, cuáles van a ser sus ideales, cómo quieres ver a Arequipa. Ya vamos a cumplir 500 años dentro de poco. Entonces, si no te involucras, eres un neutro, y a Dios no le gustan los neutros. O eres blanco o eres negro. Así es. Y hay otra frase que se me viene a la mente: si tú no naces para servir, no sirves para vivir.
Como empresarios podemos querer muchas cosas, podemos querer lograr grandes sueños, metas, objetivos, sirviendo a la gente, pero si no tenemos un equipo que nos acompaña, como el día de hoy, por ejemplo, nos acompaña Melanie acá para poder grabar este podcast, pues esto no sería posible. Y hablando de equipos, Nitza, ¿cuál ha sido tu experiencia liderando equipos, por ejemplo, en Más Inmobiliaria? Mira, cuando empiezas a crecer, no desarraigas tus primeras costumbres, ¿no? Ojo del amo, engorda el ganado. 100%, tú tienes que estar sentada en la misma mesa de tus vendedores. Así, siquiera 1 hora diaria para que escuches y veas. Cuando comienzas a crecer, esas actividades como que dices, ¿qué hago? Si delego, no lo va a hacer como yo lo hago. Entonces ahí me ayudó también el coaching, hice coaching de equipos. Y comencé a trabajar las habilidades de cada uno, porque todos somos totalmente diferentes. Hay algunos que comunican bien, hay otros que son unos expertos con temas digitales, hay otros que son muy buenos en la cancha, que no les gusta llamar por teléfono. Entonces, encontrar la línea interna laboral es costoso. Y es más, la alta rotación que tenemos de personal en las empresas hoy en día, si tú no los afianzas, mucha gente se queda contigo no por el sueldo, se queda contigo por el cariño que te tienen y por cómo los tratas. Entonces, para mí uno de los retos fue cuando comencé a crecer, yo quería hacer todo, era la todista. Yo voy a notaría, yo hago el contrato, yo reviso la minuta, yo hago la visita, yo te acompaño, y no se puede. Entonces, en la delegación está el éxito. Confiar, plenamente acá un tip, confiar, pero estar con el ojito bien cerrado y darles tareas específicas. No hay mayor crecimiento que una empresa organizada. Tu ROF, tu MOF, tus roles, tus horarios. En la primera que un trabajador que tiene horario, tú le dices, oye, viene 9:10, va 2 semanas, 9:20, va 2 semanas. No, pausa. ¿Sabes qué? No puedes trabajar así y poner las cosas claras. No cruzar la línea de amistad con tus trabajadores. Puedes compartir, tomarte unos tragos en un cumpleaños o en el aniversario de la empresa, pero la línea no debes de pasarla. ¿Por qué? Porque le haces daño a tu negocio. Los negocios sostenibles, cuando ya tienen más de 5 o 7 años, son por eso. Y ahí hay un tip también, mi querido Cristian. Los líderes también nos cansamos. A veces tú ya llegaste a tu punto del año y dices, chévere, tengo para tranquilamente pasar mi verano, comenzar otro proyecto, mis cuentas están en verde, vamos bien. Y te cansas. Entonces, ¿cómo nos reseteamos? Yo sí o sí me desaparezco 15, 20 días. Me voy. Y mis meses de mayor chamba son enero, febrero y marzo, donde todo el mundo está en la playa. Yo no bajo a la playa. Yo prefiero veranear en junio o en julio. Ahora no. ¿Por qué? Porque son mis primeros meses de planificación. Entonces, cuando la gente está ocupada, tú desocúpate. Y cuando la gente esté desocupada, tú ocúpate más fuerte para que planifiques. El éxito está en planificar. Papelito manda. ¿Cómo haces una planificación? Mira, yo comienzo en la empresa. Primero, tenemos una cartera. Como ahora estamos trabajando con partners, con Lima. Entonces, la cartera que yo manejo de clientes allá, acá lo sectorizamos en niveles. A partir del mes de agosto, yo ya estoy pensando en el próximo año, ¿no? O este año se nos vienen elecciones. Tenemos nuevo gobierno en agosto. El tipo de cambio de dólar está a la baja, pero está así, no sabemos qué va a pasar. En abril, hoy día las ventas ya se están retrotrayendo. Entonces ya tienes que pensar qué vamos a hacer el próximo año. Ya quiero lanzar un proyecto, perfecto. Entonces sería momento de, si quiero unos 5 meses antes, agarras a tu equipo, haces no es necesario bueno, depende de la magnitud de tu negocio, ¿no? Pero hacer un estudio de mercado de impacto con tu misma gente, 5 o 6 personas a la cancha, hazme un radar y planificas un año antes. Oye, quiero hacer un proyecto, ya, ¿qué hay venta? Por ejemplo, Arequipa tiene una necesidad de 70,000 viviendas. Nicho de mercado, CD, costo, menos de 60,000, 70,000 dólares, ¿no? En vivienda de vertical. Si quieres horizontal para casa, tiene otro sector. ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? Averiguar en Sedapar, en SEAL, oye, aquí va a llegar agua, luz. Esa planificación para lanzar un proyecto, por lo menos tiene que tener, si quiere, unos 6 a 7 meses antes de idearlo. Y ahí te sientas con tu equipo.
Y después obviamente sí, ya llamas a los especialistas para aterrizar. Y a eso vamos con la siguiente pregunta, mi amiga Nitza, es respecto, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar a una mujer que probablemente haya comprado su primer departamento, su primer terreno, pero le interesa involucrarse en el sector inmobiliario? Quiere empezar a ver el sector inmobiliario como un negocio, como una oportunidad de vida para ella. La resiliencia. Primero, encontrar tu nicho de mercado. Si tú quieres trabajar en algún sector inmobiliario, tienes que posicionarte donde tú estés. Por ejemplo, yo considero que mucha gente vende muy bien terrenos, lotes urbanos, y su nicho de mercado es un sector de CDE, fácil, ¿no? Y es un sector que es en un crecimiento rápido, que no vas a vender 1 al año, sino vas a vender 10 en un mes. Entonces tienes que saber a dónde vas tú, qué nicho. No puedes picar de uno grande y después uno chiquito. Ese es el gran error que se comete muchas veces como agente inmobiliario. Agarras una cartera de todo, tienes un mix ahí, un batimix tienes en tu cartera y no te enfocas. En cambio, si tú tienes un nicho de sector alto, te posicionas en ese sector, vas a vender menos, pero tu capital de inversión cumple. Y si no, y quieres entrar en el tema de desarrollar proyectos, también, primero, consórciate, no tengas miedo a la asociatividad. A mí me ha ido bien, obviamente hay que saber con quién, papelitos bien firmados, pero hay que empezar. Y la resiliencia en la venta, siempre te van a decir no. Una mujer o un varón que no tenga resiliencia en este sector inmobiliario no está destinado a trabajar en bienes raíces. Va a haber miles de nos. ¿Por qué? Porque el mercado ahora es amplio. Ya no eres una, tienes 30 atrás ofreciéndole la misma casa o ofreciéndole el mismo proyecto, ¿no? Y algo que quería preguntarte, de lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, el tema de liderar grupo de mujeres, ¿no? Que me comentabas que era un poco complejo. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar, digamos, el liderazgo con mujeres? Mira, voy a resumirlo en un tema especial que se llama emociones. Liderar un grupo de mujeres se maneja demasiadas emociones, ¿no? Y tú más que nadie lo sabes con el tema del PNL. Los hombres son bien estrictos, van al foco. Las mujeres tenemos muchas emociones en nuestras conductas, en nuestra asertividad, en nuestra comunicación, y también nuestros baches hormonales hacen que indistintamente encuentres espacios buenos y también te vuelvas tóxica o también te vuelvas en espacios no adecuados. Entonces, liderar un grupo de mujeres tiene todo. Empresarias sólidas que ya han recorrido, que ya tienen su vida marcada, ¿no? Nosotros, AMEP tiene más de 20 años, entonces tiene una solidez, tiene empresarias muy bien formadas en Lima, y que ellas más bien son como unas mentoras de las que vamos caminando hacia esa ruta. Y siempre digo, no hay que quitarle a los generales los galones que se ganan. Entonces, entre mujeres, la sororidad no solo debe ser una palabra, sino si una ya pisó un escalón más, entonces la valido, crezco hacia ella y es más, me acompaño con ella para seguir creciendo. Entonces, es muy difícil porque entre mujeres tenemos un decálogo, ¿no? Entre mujeres nos miramos, entendemos nuestras emociones, pero muchas veces no sabemos cómo reaccionar a ellas. Entonces, mi mayor factor es la prudencia. He aprendido a guardar prudencia y silencio, cosa que muchas mujeres no hacen, porque hablamos demasiado. Entonces, ¿qué hago en situaciones de que no quiero esto, quiero un evento, o no, o sí, o hagamos por... Guardo prudencia, tomo silencio, genero espacio y luego recién tomo la decisión. Y eso es difícil, porque tienes que entrar en tu energía masculina. Yo de verdad creo que me he quedado Cristian soltera, porque mi lado fuerte de ser frontal, yo no voy con medias tintas, ¿eh? Yo te digo lo que pienso, y se lo digo a quien sea, al grande, al chico, porque creo que así debe ser. Entonces, ese lado también nos quita que cuando llegas a tu casa, cierras la puerta y te metes en tu cama y piensas, wow, hoy día hice 20 cosas más con pantalón que con falda, ¿no? Algo así. Pero en este mundo que ya estamos tratando de cerrar brechas de género, que venimos avanzando a pasos agigantados,
que hemos puesto posiciones de liderazgo, hace entender también que el varón ya nos acepta, que el varón conceptualiza, y en un mundo tan machista como es el arequipeño, ya sabe que hay una mujer que con él puede liderar y salir más rápido, y que tu pareja es un soporte y es un crecimiento, y no perder esa esencia femenina, ¿no? Yo estoy trabajando en ello, ahora más que antes, trabajo en mi esencia femenina, porque también los años pasan, tengo 45, entonces los años pasan y quiero ver criar a mis nietos, quiero tener tranquilidad económica y emocional dentro de unos 10 a 15 años, entonces tengo que dejar esa sobrevivencia. Muchas mujeres, como yo, madres solteras, hemos sobrevivido, ¿no? Porque en realidad el mundo hacía que hoy día, si no salías a trabajar, no tenías que comer para darle a tu hijo. Y tenías que reinventarte todos los días. Y yo me reinventaba en mi vida, creo que como unas 10 veces. Entonces, eso hace que te vuelvas dura. Y ahí es donde tienes que otra vez interiorizarte y decir, guarda, todo está bien. Abrazar tu niño interior y decir, tranquila, vamos bien. Y en ese reto está pues la Cámara de Comercio ahora, la precandidatura, que me ha vuelto a sacar todo mi lado masculino. ¿Qué le dirías a estas mujeres que nos están viendo, por cierto, en el podcast? Nos ven también mujeres que quieren emprender, aprender sobre el negocio inmobiliario. Y si te está gustando esta entrevista, pues dale like, suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más contenido sobre bienes raíces, negocios inmobiliarios, negocios empresariales. Y déjanos saber en tus comentarios a quién más te gustaría que entrevistemos para poder tenerlo en cuenta. Así es que, Nitza, esta pregunta va dirigida: ¿qué le dirías a aquella mujer que nos está escuchando y que quiere atreverse a hacer una inversión inmobiliaria, no se quiere invertir en terrenos, pero probablemente no tenga esa afinidad con su pareja y su pareja le dice, no, todavía no, la limita, la restringe de sacar su máximo potencial, de crecer como mujer? ¿Qué le dirías tú a aquellas mujeres que nos están escuchando? Siempre hay un despertar y es un día a la vez. Entonces, primero, como mujeres, a mí me ha ayudado muchísimo y ese tip es la espiritualidad. Encontrar y volver a tu centro femenino, porque estamos en modo ventas, ¿no? En modo hombre, en modo voy a ser una cazadora de los negocios. Pero encontrar tu espiritualidad, respirar y decir, bájale a tus revoluciones, Nitza. Me ha pasado, de verdad, en mi proceso de vida, me ha pasado de que encontrabas un varón y ya tú te ponías a la par y no quieres es competir así. ahí. Quieres competir. Y no es así. Al contrario, oye, venga, hagamos negocios juntos o puedo aprender de ti. Las mujeres somos creadoras, ¿no? Es nuestra esencia espiritual. Me ha ayudado muchísimo el tema de la espiritualidad. Ahora, antes era más frenética y vehemente en tomar decisiones de negocios. Vamos a invertir, vamos. ¿Quieres esto? Yo voy. Tanto así que he tenido hasta accidentes de vehículos, me he dado vueltas de campana. Yo misma voy con el equipo a Sicuani, cosa que no era necesario, pero fui, nos dimos vueltas de campana en el carro que nos llevaba. Entonces, esas situaciones no hacen que tú pienses desde tu lado creativo y desde tu intuición que tienes femenina. El varón es un ser maravilloso que te acompaña. Entonces hay que entenderlo en su esencia. Ellos tienen toda la fortaleza de guiar, son la fuerza y nosotros somos la creatividad. Entonces, primero conócete. Si tú quieres hacer un negocio y el mundo, a mí mi familia me decía, estás loca que vas a dedicarte a una empresa, busca un trabajo fijo que te paguen tu sueldo a fin de mes. Yo decía, no, ¿por qué? Contra toda la familia, puse la empresa. Y ahí igual, pero hay que ver los riesgos. Hoy en día las empresas han cambiado. Te puedes hacer millonario en 2 negocios y en menos de 2 años ya eres súper millonario. Entonces hay que ver cuál es tu nicho, experimenta. No pongas todos tus huevos en una misma mesa al inicio, sino poquito a poco. Primero experimenta. Lo que digo cuando yo trabajo en las incubadoras de negocios para emprendedoras y hablamos de este tema y les digo, ya, no metas todas tus balas en la primera. Mete pues si quieres el 60%. Y si va bien, ya le pones un 30 más y siempre guárdate un cachito para otro negocio. Y eso,
Si no confía en ti, si tú lo tienes en tu corazón, lánzate. Al final, al día siguiente hay otro día que amanece y tomarás otras decisiones. La plata se hace chambeando. Buenísimo. Tal cual. La plata se hace chambeando, señores. Buenísimo, Nitza. Y hay los que nos están viendo también invierten en bienes raíces, compran sus propiedades. ¿Qué recomendaciones tú como conocedora, como de la parte agente inmobiliario, empresaria inmobiliaria, que lideras equipos, has manejado propiedades, casas, terrenos, departamentos, ahora que estás manejando propiedades de gran extensión, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren invertir de manera óptima y estratégica en un bien raíz, en una propiedad? Lo primero que siempre digo, cuando quieras comprar una propiedad hay que chequear, así como el DNI revisas quién es, igual. Documentación, revisión de papeles, ir al sitio, verificar si vas a comprar un lote, oye, tus colindancias, tus linderos estén bien chequeados y tu inversión sea a largo plazo, sea un crédito hipotecario, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Si tienes riesgo de que no puedes pagar tu crédito hipotecario, lo vendes y compras algo mucho menor, pero no quedes mal con el banco. ¿Para qué? Para que puedas seguir capitalizando tu inversión. En tema de bienes y en tema de siempre de expansión, si vas a pensar para construir una casa, ya ten por lo menos el presupuesto de la casa antes de tomar la decisión. Así vas a saber que el lote no se va a quedar ahí 10, 15, 20 años, como muchos casos, sino al contrario, lo voy a capitalizar y si no lo vendo. Los bienes raíces hoy en día ya no es algo como hace muchos años, querido Cristian, que decían, nos compramos una sola casa para toda la vida. No, hoy en día es tan tangible que hoy la tienes, en una semana la vendes, ya ganaste un remanente y después así, y evoluciona. Ahora, obviamente también hay que fijarse cuál es tu proyección. Si tengo un capital, me han pagado utilidades, ¿no? En tema de minería. Entonces, ¿cómo capitalizo esto? Bueno, puedo comenzar por un local comercial. Los locales comerciales pagan muy bien y no te cuestan tanto. Un buen local, $40,000, $60,000, pero capitalizas entre 2,000 a 5,000 soles mensuales. Entonces, la inversión viene por ese lado, ¿no? Vienen muchos casos, por ejemplo, yo que dicto también, bueno, en su momento estaba dictando asesorías, ahora le hemos parado un poco más enfoque en los proyectos, pero probablemente pronto lo vamos a hacer. Vienen y me consultan sobre personas que tienen propiedades en muy buenas zonas, ¿no? Yanaguara, Caima, lugares estratégicos. Y dicen, ¿qué hago con esta propiedad? No saben desarrollarla, no saben si venderla o de repente construir algo para alquilar. Entonces están en ese limbo de no saber qué hacer con esa propiedad. Pero dicen, oye, no me gustaría desprenderme tal vez de esta propiedad porque me han heredado. Entonces están en la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a cada perfil yo les voy indicando qué es lo que pueden hacer. Pero hay un punto casi común en todos, es que esas propiedades ya llegaron al límite de su revalorización. O sea, ya llegaron al tope, ¿no? Por ejemplo, Yanaguara hace unos años atrás, $1,000, $1,200, $1,300. O sea, es como que llega al techo de revalorización. Y es algo que yo les indico por ahí. ¿Tú qué les dirías a estas personas que tienen, ya a veces una propiedad se vuelve como un pasivo, ¿no? En lugar de estar generándote o generar plusvalía, ya se estancó y ya no te está generando utilidades? A diferencia de que si, por ejemplo, pudiera esta propiedad que ya no se está revalorizando, que está en buena ubicación, la vende y puede invertir en otros activos, en otras propiedades que van a generar una plusvalía por la demanda que hay en la zona o por el crecimiento que hay en esa zona, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Primero que nos llamen, Cristian, para hacer consorcio y compartir. Porque yo creo que una propiedad, a ver, edades, ¿no? Personas adultas mayores, que yo he vendido propiedades, casas, personas adultas mayores que tienen una vivienda de 300 metros cuadrados, 2 niveles, y que solo la visitan los hijos los domingos, esa casa está por las puras. Más bien al contrario, una coparticipación con los hijos, generas un vertical, les das el penthouse o les das el primer piso, porque personas adultas mayores ya necesitan un primer piso, y generas un negocio inmobiliario. Entonces, el miedo a la inversión tiene que ir apalancado del documento que firmes. Por ejemplo, en el terreno que yo firmé para el proyecto de Socabaya, cuando comenzamos a hacer la documentación, siempre hay el riesgo. ¿Y qué pasa si no vendes? Ya le has metido la mano al terreno. No se preocupe, señor, contratar un cargador frontal 2 días para que vuelva a taparme el hueco del desagüe no me va a costar más de 1,000 soles. Entonces, hay que darle ideas.
realmente esas propiedades, hoy Arequipa ha crecido, y así lo digo claramente, hay proyectos que deben ya desarrollarse. Esas casas gigantes de 500, 400 metros en plena avenida deberían ser hermosos edificios en altura, con toda la legitimidad para antivibrantes, ¿no? Contra riesgos de temblores, terremotos. Hoy día la tecnología inmobiliaria creció un montón. Entonces, y es más barato. Entonces, primero que nos llamen, Cristian, para hacer negocios. Y segundo, que se arriesguen. Y la documentación, al final, si son personas mayores, van a dejar a sus herederos y la documentación tiene que ir hacia eso, ¿no? Vamos, Nitza, cuéntanos estas 3 estrategias, digamos, que has ido aprendiendo en el sector inmobiliario, por ejemplo, la asociación con el propietario para que ambos ganen, tanto el desarrollo. ¿Qué otras 3 estrategias nos puedes comentar? Primero, el consorcio. Uno de los primeros negocios que hice fue, me consorcié con el que construía, el del cemento, me consorcié con todo el planificador, que era el pool de arquitecto, ingeniero civil, sanitario y demás. Y tercero, yo, que era la vendedora. Mi expertise era ventas, entonces me consorcié. Segundo, el co-compartido, ¿no? Uno es el consorcio. El consorcio. Háblanos un poquito más cómo funciona el consorcio. Tú tienes una empresa y, por ejemplo, tus socios estratégicos tienen una empresa de ingeniería, tienen una empresa de arquitectura. Con su empresa, tú firmas un documento, se consorcian para un proyecto en específico, y el tercero es el desarrollador, es decir, el constructor. Los 3 entramos en un documento que se hace en notaría, un consorcio, y ahí ponemos un gerente que sea ajeno a los 3. ¿Para qué? Para que no haya intereses personales de alguno de los 3. Contratamos un gerente que desarrolle el proyecto. ¿Qué haces? Haces directorios semanales, mensuales al inicio, y ahí anclas tu participación. Yo voy a ganar en partes iguales, no, yo voy a vender, aparte gano mi comisión, pero aparte entro con el negocio, porque un proyecto te demora 2 años, hasta cerrar los 100 demora 2 años, entonces tu equipo tiene que pagar sueldos y demás. El consorcio es una gran estrategia que se utiliza en países muy, muy desarrollados en tema inmobiliario. Otro es el co-compartido, ¿no? ¿Qué significa? Yo tengo la propiedad, yo tengo el proyecto, yo he gastado, yo lo he anclado. Antes que nos comentes ese punto, en el tema del consorcio, ¿qué gana el propietario cuando tú le propones hacer un consorcio, digamos, tú como la parte de ventas? Entiendo que tú eres la parte comercial, quien va a comercializar, valga la redundancia, los departamentos o los terrenos que se originen de ese negocio. La parte constructora y desarrolladora va a planificar y construir. Y la parte, digamos, de técnicos o, digamos, parte de saneamiento físico-legal también va a participar. Pero ¿qué gana el propietario en ese consorcio? Digamos que si ustedes se juntan y le ofrecen una oportunidad de negocio al propietario, ¿qué gana el propietario? El propietario al inicio tiene que valorizar su terreno y él entra como un inversionista con la parte del terreno valorizada. ¿Ya? ¿Cuánto vale tu terreno? Costo fijo, ¿no? Un tasador. ¿Cuánto? Ya, usted propietario va a querer que le paguemos en terreno, que también es un departamento construido, o va a querer que le paguemos en utilidades a partir del mes 8. Normalmente se toma el mes 8 como referencia porque ya comienzas tu preventa, ¿no? Después de toda la planificación. Ahí entra como un socio inversionista. Ahí no entra como parte del consorcio. Lo pones como un socio inversionista capitalista. ¿Y cuál es su capital de inversión? El terreno valorizado. Buenísimo. Pero esta persona dirá, pues oye, bueno, ¿para qué quiero hacer todo eso si yo lo puedo vender a un tercero que me dé mi dinero en efectivo, chao, y no sé nada de problemas? Ahí gana por la participación de utilidades, porque como va a estar vigente, tú tienes que multiplicar, sumar y restar sobre el tema del proyecto. Entonces, si vas a construir, por ejemplo, una alta densidad, que es 5 o 6 pisos, multiplicas un terreno de unos 400 metros cuadrados, 2 torres de 80, 90, 100 metros cada torre, definitivamente pues multiplicas y va a decir, ya, yo quiero un porcentaje de la utilidad. Un proyecto inmobiliario te bota 30% de utilidad mínimo, a costo total, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar el inversionista capitalista y te dice, bueno, me vas a pagar, así como es como un préstamo, tú me vas a pagar de tu utilidad en 2 años un costo. Y le va a surgir. ¿Qué sucede en muchos de estos casos? Que tú le tienes que alquilar un departamento porque lo vas a sacar de su casa.
Entonces, ese costo del alquiler del proyecto mientras el señor se vaya hasta volverle a entregar, tiene que ir a costo del consorcio. Entonces, hay una serie de simulaciones que permiten que el inversionista prioritario, que hoy en día hay muchísimos en ese mecanismo, tengan utilidades. Buenísimo. Si quiere hacer un 6%. Buenísimo. Entonces, digamos, se podría entender que de acuerdo a la estructura financiera que se pueda plantear en ese momento, en la oportunidad, entendiendo que es un propietario de un terreno para multifamiliar, digamos, recibe el pago por la venta de su terreno y adicional una utilidad por las utilidades que genere o las ganancias que genere ese proyecto, Tal ¿cierto? cual. Entonces tiene, digamos, como que un doble beneficio. O en su caso, el caso que comentabas de esta persona que vive en el terreno, que ustedes, digamos, les alquilan, o bueno, la desarrolladora, la constructora, el consorcio, le alquilan un departamento hasta que se ejecute las obras. Entonces, ¿qué hace? Porque hay personas que probablemente se acostumbran al entorno, ¿no? No, yo no quiero mudarme de esta casa, o sea, pero sí me gustaría algo más cómodo para mí, por ejemplo, no sé, pues tener una mejor sala amplia, o mi habitación que no esté en el segundo piso porque ya son personas de edad. Además, pues mis vecinos están en este lugar, sí me gustaría tener mejor comodidad, vender la propiedad, pero no me gustaría irme de este lugar. Entonces, ahí es una buena propuesta, ¿no? Que el desarrollador le diga, oye, no te vas a ir de este lugar, al contrario, vas a tener un departamento y además vas a tener de utilidades, puede ser utilidades en departamento o también por la venta del terreno, ¿no? De acuerdo a esa negociación. Es una muy buena estrategia. Yo lo hice en un edificio en Ladilari, tal cual, ¿no? Hicieron un edificio, no querían moverse los propietarios. Decían, no, queremos vivir aquí está la vecina y era gente mayor. Les alquilamos un departamento súper cerquita. Mientras se desarrolló el proyecto, obviamente todo el costo del alquiler, el agua y la luz corría por cuenta de la construcción y luego los mudas a su nuevo departamento. Entonces, esas negociaciones son interesantes porque te hacen entender también a dónde va la proyección de futuro de tu venta, porque también tú te pones encima una presión con la utilidad, con tu consorcio, no eres solo, vienes con 3 más y los 3 van a estar listos para comenzar a ejecutar y cobrar, ¿no? Porque es la idea, tu negocio tiene que salir y cobrar. Ese tema de consorcio es muy bonito y tema de negocios. Otro que también Buenísimo. se ve... Esa es una de las primeras estrategias. Ahora vamos por la segunda. Y antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal para seguir subiendo más contenido como este de empresarios inmobiliarios. Suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleguen más videos como este y déjanos saber tus comentarios, qué te pareció esta entrevista con Itzá Huaco. Y aquí va la segunda recomendación, danos. La coparticipación. ¿Cómo es este mecanismo inmobiliario? Ahí solo intervienen 2. Tú como desarrollador, que tú tienes que hacerlo todo, y el dueño de la propiedad. El dueño de la propiedad te cede sus derechos, pero no te traspasa la propiedad. Solo te cede los derechos para ejecución del proyecto. Él sigue siendo titular del proyecto y del terreno. Cuando ya pasas el 15% de ventas en preventa, te acoplas al banco y el banco comienza a ser tu partner estratégico para que se dé este mecanismo. Entonces, en ese entorno de ser su partner estratégico, ahí tienes que tener claro, tienes que tener claro, Dale. sí, tienes que tener claro cómo va a ser la participación del propietario. Si el propietario tiene un efecto inmediato de responsabilidad contigo, es decir, va a participar, va a ser tu gerente comercial, va a ser tu administrador, o no, o simplemente yo pongo el terreno y de ahí me voy por otro lado. Entonces, esa coparticipación es como que tú generas un inversionista silencioso hasta el día 0, que es cuando le entregas el dinero. Obviamente ahí hay un tema de intereses, un tema de capital, un tema de costos, pero es mucho más sencillo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes solo tus fuerzas y luego viene el banco en un 15%, ahí tienes que correr más rápido y tu proyecto no puede demorar por más de 1 año y 6 meses. Tienes que terminarlo mínimo en 1 año. Buenísimo. ¿Y cuál sería la tercera estrategia que has manejado en estos años, más de 10 años en el sector inmobiliario? Mira, la tercera estrategia es desarrollarlo sola. No vamos a tener la plata para comprar el terreno y seamos totalmente sinceros, ¿no? Vamos capitalizándonos y si tú piensas y dices, no voy a invertir
no sé, pues $500,000 o 1.800.000 en un terreno grande para hacer un proyecto grande y me voy a descapitalizar. Entonces, ¿qué hago? Lo hago sola, hipoteco el terreno, construyo por lo menos colindancias y linderos, voy con banco, hago preventa y después termino de pagar el terreno. Esa es una modalidad también que se utiliza. Pero esta modalidad sí te genera mucho riesgo porque vas a demorarte un montón. No vas a terminar el proyecto ni siquiera en 2 años. ¿Por qué? Porque cuando vas a tercerizar servicios, porque tú no tienes pues la maquinaria, si eres ya eres un constructor vas a tenerla, pero si no la tienes, igual vas a necesitar que un grupo te apoye y vas a tercerizar servicios de alumbrado, servicios sanitarios, bla, bla, bla. Entonces, ahí sí aconsejo, en la etapa inicial, tercerizar tus servicios primarios para que tu costo, para que llegues al banco y te financie, sea más rápido. Entonces, en tu etapa inicial, que es escarbar, hacer los anclajes, zapatas, desagües, ahí sí, dale con todo, tercerizándolo a costo bajo, porque eso te va a ayudar a que sea visible y atractivo para la venta. Entonces, ahí no vas a tener el enredo, ¿no? ¿Cuál ha sido una de tus mejores operaciones económicas inmobiliarias? En consorcio. Mis operaciones inmobiliarias. Y un gran reto, 2 años. El mall de la Avenida Ejército. La calle al costado, que es Tronchadero. Ahí tienen aproximadamente unas 17 propiedades. ¿Ya? En 2 años, tocando la puerta uno a uno con mi equipo, hemos llegado a venderle a una empresa las 17 propiedades. Te cuento anécdotas, 1000. La primera, cuando comenzábamos a tocar la puerta, no señorita, no queremos vender, no nos interesa. Señor, el precio por metro cuadrado está en $1,500. No me interesa, todavía me faltan vender 2 ahí. No me interesa. Regresábamos, hasta nos echaban agua, nos echaban, sabe Dios qué líquidos nos echaban en la puerta. Y en la persistencia, durante 2 años llegué a vender 17 propiedades del entorno del mall para que creciera. Y toda la cuadra. Y hasta la cruz la vendí, porque la señora tenía una tienda. Y le dije, pero yo no quiero irme sin la cruz, le compro la cruz. Entonces, ese ha sido mi mayor reto como vendedora inmobiliaria. Después otro, que es un proyecto que hay cerca del Colegio de Abogados, que más de 6 años nadie lo podía vender. Había pasado por todos los corredores más famosos. En cifras económicas, el primero. El primero sacamos más de 22 millones y lo compartí con 2 corredores más de Lima, que eran los que me mandaban, y la chamba la hacía yo acá. La otra del Colegio de Abogados, que ha sido el año pasado. El año pasado, ese terreno nadie lo podía vender. Nadie. Pasó por todas las manos de los corredores en Arequipa. Y ya me habían dicho, Nitza, hazte cargo de eso. Ya. Pero sola. Dije, que no haya ningún corredor más, dame 8 meses. ¿Sí, Nitza? Sí. Ni siquiera con contrato, porque cuando tú trabajas con alguien, la confianza es, al final siempre existe el karma y el dharma. Ya, véndelo. Perfecto. Fui, lo tracé, lo medí bien, le tomé unas fotos, tengo un buen equipo fotógrafo, video, y me fui a Lima y comencé a tocar las puertas de las empresas desarrolladoras en Lima que querían invertir en Arequipa. Comencé a tocar, hasta que encontré una y me dijo, ¿qué podemos hacer ahí? Y le dije, puedes hacer esto. Casa campo, proyecto, edificio, tal. Ya, pero querrán aguantar el precio mínimo 1 año y medio, yo te lo negocio. Comenzamos a negociar, al principio yo le digo se me chicló, y necesitas siempre alguien que te deschicle, ¿eh? Es como cuando masticas mucho el chicle y se te aguacha, igualito, necesitas un tercero. Contacté con otro corredor, le dije, ¿quieres entrar conmigo? Ya, entremos. Deschíclame esto porque en Lima se me está moviendo. Viajó, lo deschicló, llegamos y ha sido una operación de más de 5 millones de un terreno que están ahorita vendiéndolo como casas campo, como casa campo, pues no sé, casa campo urbana. Y ese proyecto fue uno del reto del año pasado. ¿Pero por qué? Porque ya estaba manoseado. Cuando las propiedades, y ese es otro tipo, tú quieres vender una propiedad, no la manosees tanto. No le entregues a Juan, Perico y Pedrito. No.
¿Por qué? Porque Juan, Perico y Pedrito le sacan fotos de los ángulos y te la manosean. Una propiedad muy manoseada para los agentes inmobiliarios, ya es mejor ni tocarla. Déjala que se tranquilice por lo menos un año y después la vuelves a mover. Porque muy tocada, muy manoseada, muy expuesta, no la vendes. Vas a tener el letrero ahí soleándose en Arequipa que tiene un buen sol y que lo tienes que cambiar cada cierto tiempo. Buenísimo. Hay que agarrar propiedades que no tengan mucho manoseo. ¿Qué les recomendaría a los desarrolladores para comprar buenas propiedades para desarrollo inmobiliario? Que tengan transitabilidad, que estén cerca a parques y jardines, la gente le encanta, que hagan áreas libres. Si tú puedes hacer, mira, puedes hacer departamentos de 90 metros cuadrados, pero les pones una terraza con zona de parrillas de 200 metros cuadrados o 180, la vas a vender bingo. Obviamente ascensor y muy cercano a zonas de tránsito, que estén cerca a vías, que por ejemplo, ya es una urbanización, pero que esté muy cerca a centros comerciales, a colegios. Esa área urbana ayuda mucho a que el proyecto se venda más rápido. Buenísimo. Ahora veo, digamos, todo el recorrido inmobiliario que tienes empresarial y todo lo que estás manejando, ese carácter, digamos, empresarial de mujer para lograr vender propiedades, tocar puertas, que te echen agua, como dices, o a tus asesores, ¿no? Entonces, y eso va a una pregunta mía. Muchas personas que nos ven, por ejemplo, tienen miedo a las críticas, o sea, a veces tienen carreras o profesiones que no les llenan, no les gusta, y lo hacen porque simplemente, bueno, es un cartón que tienen y bueno, en el camino papá, mamá querían que estudien eso y eso es lo que hacen por temor a abandonar lo que, digamos, no les gusta versus lo que sí les apasiona, pero tienen miedo a las críticas. En este proceso de crecimiento, tú has recibido críticas, actualmente también estás recibiendo, digamos, hater, y demás. ¿Cómo has lidiado tú con las críticas y qué le dirías a las personas que tienen ese miedo de hacer algo nuevo por temor a las críticas? Hasta Jesucristo tuvo haters. Creo que el que no hace nada, como te lo he dicho, es un neutro. Y si haces, igual te van a criticar. Entonces, últimamente sí, y gracias por preguntarlo, últimamente otro de los mayores retos que he tenido es Cerro Juli. Cerro Juli es un espacio inmobiliario, lo he dicho yo, porque son 15 hectáreas, 150,000 metros. Y es un espacio maravilloso que tiene Arequipa y el sur, uno de los más grandes. Es más, me he ido a visitar otros escenarios y centros de convenciones a nivel nacional. Y ser la coordinadora que me delegó funciones la Cámara de Comercio para ello ha sido un reto maravilloso. En el sentido de que es otro rubro. Ahí estabas como coordinadora. Sí, como coordinadora. El Midagri, el Ministerio de Agricultura, era el propietario. Luego lo cedió al gobierno regional. Pero en ese traspaso, el Midagri, que era el titular administrativamente, firmó varios convenios. Uno con ellos fue en la Cámara y yo fui la coordinadora de ese convenio por mi calidad de presidente del Comité de Servicios. Y el reto era conocer un poco ese rojo. Me habré metido, pues, Cristian, casi 2 meses leyendo el expediente, chequeando qué era Cerro Juli, entendiendo, porque el mundo de los eventos es otro know-how. El mundo de los eventos no solo es lo que ves, pero el mundo de los eventos detrás es una logística, planificación, aportación, inversión, totalmente diferente a tu negocio inmobiliario. ¿Pero qué me ayudaba? Que yo sabía el concepto de la estrategia inmobiliaria, porque yo he liderado 6 ferias inmobiliarias desde la Cámara de Comercio, ¿no? Las Expo ACUP. Desde el año 2017, todos los años hacíamos ferias y yo lideraba este proyecto dentro de la Cámara. Entonces tenía un poco de noción que era una feria, pero verlo en situ, es más, estar ahí, conocer cómo se desarrolla, cuidar al que todo salga bien, que no haya problemas, temas de licencias solicitadas por el Midagri. Entonces, ha habido varias cositas que me han enseñado y ha sido un reto maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque ya me abrió otra idea innovadora de gestión. La gestión de eventos es totalmente diferente a la gestión de desarrollar proyectos.
pero como tú bien has dicho, danzan también, porque ambos son negocios que los puedes manejar como negocios prácticos del momento. Lo haces, lo ejecutas y listo. Entonces ha sido un gran reto también. ¿Cuál ha sido el problema específico, ya tocando el tema de Cerro Juli? Y tengo algunas preguntas ahí ya también para cerrar, muy, muy buenas. Pero específicamente, ¿cuál ha sido el conflicto que has tenido con ese tema de Cerro Juli? Yo creo, Cristian, que es más bulla que realidad. Ahí no ha habido ninguna irregularidad. Es más, son 4 convenios de similar naturaleza firmados con otras instituciones. Se ha desarrollado Perumín, Bacus, la Cámara y Expoferias. Entonces, no había nada irregular. Ahí todo, el Midagri era el administrador. Ahí no ha habido cobro alguno, dinero, pago, absolutamente nada. No ha habido un tema económico ahí. Yo no he vendido stands, no era mi función las ventas. El Midagri dijo, aquí ellos han estado haciendo la feria, se les va a dar la concesión para que entren a hacer el evento. El tema de mantenimientos, pintados eran parte del proceso. Entonces yo creo que ha sido más bulla y desconocimiento, porque lamentablemente en Arequipa no hay muchas empresas que desarrollen eventos de esa magnitud. Y lo podemos ver, ¿no? Cuando se desarrolla Perumín, casi toda la logística viene de Lima. No hay empresas que hacen. Entonces ha sido bulla, porque creo que también estamos entrando en una etapa de candidatura. Y como en cualquier nicho, pues obviamente, como también lo digo, para hacer un buen omelette hay que cortar huevos, ¿no? Hay que romper huevos. Entonces ha sido mucha bulla el tema de Cerro Juli más que lo verdad. Ahí ha estado involucrado el expresidente, el actual presidente de la Cámara, mucha gente. Entonces no hay nada irregular. Buenísimo. Bueno, dicho esto y algo que comentabas de organización de más de 6 ferias en el sector inmobiliario, ¿sí? Ferias inmobiliarias, ¿cómo tú has organizado todas estas ferias? ¿Qué recomiendas para organizar una feria inmobiliaria de manera eficaz, de manera óptima? Porque yo fui partícipe con nuestra empresa hace poco más de 2 años en una feria que estuve en Vallecito. Y mi apreciación, buena cantidad de personas, buena acogida, un público que sí iba interesado en comprar, digamos, estaba bien perfilado, veía la publicidad por toda Arequipa y era algo que distinguía de repente versus otras ferias que se han organizado. ¿Cómo haces una feria inmobiliaria exitosa? Primero tienes que meterle pasión y meterte de cabeza. Y creo que todo lo que hago lo hago de pasión. La primera feria fue, Cristian, y es más, hagamos otra. Hagamos otra. Ahora con mucho más conocimiento. Mira, la primera feria fue un grupo maravilloso, liderado por el ingeniero Juan Pardo, el dueño de la empresa del Grupo 5, apasionado. Decía, Nitza, vámonos a las 11 de la noche a volver a medir para hacer el plan. Ya ingeniero. Íbamos al mall, la primera lo hicimos en Porongoche, y íbamos. Y era tanta la pasión que hasta escogimos los colores de las letras. Nos tomó como 6 meses. Contratamos un tercero para que ejecute la feria. Obviamente ellos ya se han llevado el know-how, ahora ya lo están desarrollando en otros eventos. Pero ¿cuál es el detalle? Primero, escoger una fecha buena, ¿no? Arequipa en tema de ventas es completamente diferente a Moquegua, Tacna, Lima. Tiene la dinámica comercial en Arequipa es muy diferente. Segundo, somos regionalistas. Entonces tus principales proyectos tienen que ir anclados al costo económico de vivienda real. No puedes pues solo vender segmento A, B, porque no van a ir. Tienes que darle un multiabanico de oportunidades, desde terrenos, lotes, poner a proyectistas, desarrolladores. La visibilidad de la feria y las marcas ancla que estén dentro de una feria son importantísimas. Ahí el estudio de mercado me arrojó en esa época, en la primera, nos arrojó de que la fecha mejor para hacer ferias era no agosto, porque la gente está pensando en fiesta, podría ser mayo, Día de la Madre, porque todo el mundo quiere darle un regalo, quiere pasar una etapa más. Y otro punto importante de la fecha en que se casan las personas. En Arequipa la gente se casa entre septiembre y diciembre. Entonces tienes que escoger una fecha. ¿Y por qué? Porque son las mejores fechas de clima. Y si te casas, ¿qué quieres? Comprar un departamento. Y si te casas o quieres formar una familia, ¿qué te da? Entonces hay varias variables que hoy en día la tecnología, el ChatGPT, Gemini y todo eso nos pueden dar fundamentos. Y otro punto importante,
Los medios de comunicación son un trascendental. Significa que tienen que ir de la mano con ellos, capitalizar el proyecto, que tu socio estratégico que va a comprarte el stand o la isla te cree el proyecto. Si no te lo crees, estás muerto. Creo que están promocionando una feria. Marzo no es un buen mes, ¿no? Es complicado, colegios, después de vacaciones, entonces proyectarse para una feria inmobiliaria de Arequipa, primero tienes que tener carnecita para vender. Si no, estamos muertos. ¿Con cuánto tiempo de planificación? Mínimo un año. Mínimo, en cualquier evento. ¿Cómo son estas empresas anclas? Por ejemplo, empresas que tengas tú ya, que sepas que sean reconocidas, así solo pongan su isla y su letrero, que sepan, ¿no? Que han hecho proyectos como el de Miraflores, que tienes 500 viviendas multifamiliares. Así pongan el letrero, así le des a mitad de precio. Sabes que está ahí, sabes que van a decir, pucha, ellos han construido. Sí, hay empresas que están vendiendo lo mismo. Tal cual. Y obviamente ahora, que sí le pondría, si hacemos una feria, le pondría acabados. Acabados, todo lo que es el entorno interno del hogar, que está muy de moda en los smart, ¿no? Todo el tema tecnológico interno. Pondría una sección específica de eso. Acabados y tecnología de hogares. Así tú compras todo. Y si le podemos meter automotriz también para que se lleven el carro con combo, genial. Así que anímate y hagamos una. Buenísimo, ahí estamos. Nitza, y justo ya, digamos, alineando esto de la organización de eventos y tu postulación a la Cámara de Comercio de Arequipa como presidente, ¿cuáles son esas propuestas diferenciales, digamos, que tú puedes aportar a los empresarios de Arequipa, ¿no? Algo que estaba viendo y que me llamó la atención era el tema de las misiones empresariales, que yo participé en unas con Aspen hace unos años en Lima. Nos fuimos hasta los Emiratos Árabes, fue una feria donde estaba el representante de Perú, otros países, y ese networking, esa relación, esa ampliación, digamos, de visión, de mentalidad, estar en esos países es diferente, es otra cosa. O sea, tú llegas allá y ya cuando regresas al Perú dices, wow, tenemos mucho por hacer, te amplía el mindset empresarial, económico y entre otros factores. Entonces, a mí me pareció interesante poner a Arequipa en los ojos del mundo, como estas misiones empresariales que está dentro del plan que estás proponiendo la Cámara de Comercio para todos, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso, Nitza, por favor. Mira, me emociona. Primero porque tú me preguntabas hace un momento cuáles han sido mis mayores retos. Y yo creo que ser presidente de la Cámara de Comercio es uno de mis mayores retos. Tengo 10 años ahí. Cuando empecé la empresa, lo primero que dije es quiero estar en la Cámara de Comercio. En ese momento no era que le llenabas un link y te aceptaban, no. Era que te ibas, te presentabas, alguien, 2 o 3 personas que estaban en el circuito de la Cámara iban y te presentaban. A mí me presentaron unos familiares, entré a la Cámara, inmediatamente me hice presidenta del subcomité de inmobiliaria, 7 años, y luego directora. Entonces, mi expertise gremial ya tiene un buen ciclo. ¿Qué quiero hacer de la Cámara de Comercio? Porque para tomar esta decisión lo he repensado. Primero porque la Cámara de Comercio es tradicional y yo soy completamente disruptiva. Segundo, el empresariado ha cambiado. No es malo lo tradicional, pero tiene que ir acompañado del crecimiento. Generar una cámara más participativa, ¿no? Que el socio de la mediana y pequeña empresa, que nunca ha ido a votar, vote, que nunca ha tenido esa conexión con el tema minero, ¿no? Por ejemplo, sentarme, oye, ¿cómo puedo entrar a venderle a la mina? O ¿cómo me puedo consorciar contigo y generar esa participación transversal? Mira, yo he tenido en mis 3 años de directora 700 eventos. Entonces, conozco al socio y sé cuál es su dolor. El dolor del socio es que quiere una rueda de networking o se siente con alguien que le pueda traer negocios y generar entre ellos un círculo de valor, o amical o económico. Entonces, una cámara más participativa, más ágil. Tenemos ya que estar a la vanguardia, hay que hacerla transparente en el sector, por ejemplo, de la afiliación. Tenemos que tener un ISO de calidad 9001 para afiliarte. ¿Cómo entras? Saber el proceso, cuánto vas a pagar y que se genere el resultado proyectado. Creo también que
se ha dejado muy de lado este tema de la gobernanza y que la Cámara tiene que estar alineada con los proyectos de gran envergadura. Arequipa, hoy en día, la minería es el pilar fundamental, pero las energías renovables son un apogeo enorme. Estamos preparados desde la academia, tenemos profesionales que ya estén listos para trabajar todas esas plantas fotovoltaicas que ya están instaladas. Y tenemos empresarios para coberturar la necesidad de esas plantas. Entonces es necesario comenzar a articular internamente las nuevas tendencias y hablar con el gobierno de turno, quien sea, sentarnos y que la Cámara de Comercio sea el abanderado del desarrollo empresarial de la región, obras por impuestos. ¿Por qué hablaba de las misiones empresariales? Yo he viajado a un par de misiones empresariales, no por la Cámara, sino por otro sector, porque me llevaban y me decían, necesito que conozcas cómo quiero construir en Arequipa. Y yo decía, esto no va a pegar allá. Pero cuando ya viajas, lo ves, te sitúas, tienes una realidad diferente. El empresario necesita conocer una mentoría ajena a la suya y salir de su estado de confort. Muchas veces los empresarios nos quedamos en nuestro negocio. Hay que salir a ver cómo lo manejan en otro lado, conversar con tu partner en otro lado. Oye, ¿cómo lo manejas esto? ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer misiones empresariales. Primero internas, hay que capturar nichos y ayudar a capturar nichos. Por ejemplo, Moquegua es un nicho hermoso. Tacna también. Hilo, que ha crecido un montón en tema de desarrollar proyectos. Ahí tenemos al presidente de la Cámara de Hilo, que ha hecho un proyecto como que 2.500 viviendas. Yo quisiera saber cómo haces tan rápido la evolución de vivienda ahí. Primero internas y obviamente externas. Como imagínate que nos vayamos un ratito a Medellín a conocer la ciudad de Smart y los proyectos de tecnológicos inmobiliarios en Medellín, que yo viajé ahí y con un clic toda la ciudad ya sabía de que tú estabas conceptualizando un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, cosas como esa me hacen, mira, no hay nada nuevo que escribir, solo hay que ejecutarlo y con pasión. La Cámara de Comercio es un lugar hermoso. Los socios necesitamos más participación. Es un reto grande. Es más, como se dice, es esa emoción que ya quiero que sean las elecciones. Han suspendido las elecciones. Esperemos que prontito las vuelvan a retomar. Pero es un espacio donde también el socio, que he conversado con muchos de ellos, quiere el cambio, ¿no? Buenísimo, Nitza. Y ya llegando a la parte final de este podcast, te comento que este podcast va dirigido a toda la comunidad de creadores que tenemos, que están muy ansiosos de aprender, seguir sumando, aprender y reaprender lo que han aprendido muchas veces con la experiencia propia de cada uno de los entrevistados en el Perú, a nivel internacional. Y como esto va para una comunidad de creadores, Nitza, mi pregunta es, ¿qué es para ti ser una creadora de la vida que tú tienes ahora? A ver, primero como sobreviviente, como mujer, creo que es un gran reto de día a día, un día a la vez. Después, como empresaria, es reinventarme, regenerarme, entender la claridad del proyecto, Cristian, tengo que apasionarme por el edificio, desde la primera piedra hasta la tierra, hasta el agüita que reguemos, el cemento, todos los días para que siga creciendo, apasionarse, porque si no hay pasión y vemos los negocios y solo estamos esperando el dinero, no funciona. Y creo que la vida es tan cortita, la pandemia, tengo amigas, hace una semana una amiga del colegio se cayó en el helicóptero y tú te pones a analizar y dices, ¿qué dejamos? Creo que hay que dejar un legado poderoso detrás tuyo. No solo para tus hijos, sino para la comunidad, que te recuerden, ¿no? Hoy en día yo escucho y dicen, Nitza, sí, Nitza es una mujer fuerte, frontal. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que alguien ya te vaya recordando. Y estos espacios de diálogo son de verdad enriquecedores, porque siempre queda el aprendizaje. Ese chiquitito para unos o grande para otros. De verdad felicitarte, Cristian, porque esos espacios de aprendizaje donde exteriorizas y lo que yo diga te va a quedar alguito, va a ayudar a cualquiera que está empezando o que va a continuar o necesita un mensaje motivador. La vida es de retos. Quien se queda echado en su cama no funciona. Ya en los años ya no se quedaremos echados en la cama. Pero ahora, con fuerza, con voluntad, con estrategia, hay que comerse el mundo.
no de sentirse desmotivados. Si hoy día estás mal, bueno, te bañas y al día siguiente sales adelante. Buenísimo, un fuerte aplauso para Anita, por favor. Tenemos Fortunato. Préstame el Fortunato. Ese es el beta, el mini. Ese de ahí, porque si no, de ahí. Bien, Nitza, como sabes, nosotros tenemos proyectos inmobiliarios en Tarapoto. Sí. Estamos manejando proyectos para casas de campo, donde las personas también no solamente tienen su casa de campo, sino que también lo pueden alquilar a través de nosotros, porque Tarapoto es un lugar altamente turístico. Y te queremos hacer llegar este presente que es Fortunato, y te conté la historia antes de empezar el podcast. Él lo estaba haciendo mi mamá en Tarapoto, de arcilla, ¿no? Era una arcilla, estaba trabajándolo y coincidentemente alguien pisa ese trabajo que estaba haciendo y poco que se decepciona, se pone mal, pero dice, hay que salir de esta situación, hay que hacer algo mejor, ¿no? Y entonces empieza a hacer, y dice, ya lo hice de nuevo, y saca su gato, dice, este es el gato Yamalote, y nace Fortunato para todas las personas que quieren tener más propiedades, más negocio, más inversiones. Con mucho cariño de parte de Urbanas Green Nitza y de mi persona y de todo el equipo, te regalamos a Fortunato para que puedas tener también más propiedades, más negocios y con mucha suerte pues puedas llevarte también la candidatura, la presidencia a la Cámara de Comercio de Arequipa. Te voy a hacer voy a ganar la presidencia de la Cámara de Comercio. Este va a ser mi mascota de la campaña y lo vas a ver en la Cámara de ganar. Esa es mi promesa. ¿Por qué? Porque cuando llegué lo vi y me cautivó. Definitivamente tiene tu esencia, tiene la esencia de la empresa. Te conozco hace muchos años, sé cómo has crecido, cómo le das punche todos los días tú, tu esposo y tu familia. Pero tiene una esencia muy particular en los colores. Son los colores de la cámara, es el color, nosotros estamos llevando la idea que es cámara somos todos. Y tiene una fluidez el gatito. A mí me encantan los animales, tengo 2 perritos en casa. Entonces, bueno, vamos a ganar. Y Fortunato va a estar en la Cámara de Comercio. Buenísimo, señores, un fuerte aplauso. Y esto fue un podcast con Nitza Huaco. Déjanos tus comentarios, suscríbete y ayúdanos a crecer este canal para que más personas puedan conocer este tipo de contenido. Chao, chao.